su cabeza para una oración. Padre, te necesitamos, Padre. Y posiblemente no sabemos cuánto te necesitamos. Lo que tú has hecho para resolver el problema del pecado, nosotros no lo entendemos. El único que entiende claramente lo que tú has hecho para el problema del pecado es Lucifer, la serpiente antigua, Satanás. Él sí entiende lo que es el pecado. Y odia el mensaje que tiene como propósito la victoria sobre el pecado. Y tú nos diste el mensaje del santuario, la obra del santuario, tu trabajo en el santuario, con el propósito de darnos la victoria. Señor, guárdanos en esta hora. Permítenos esa victoria por la sangre del Cordero. Y aun cuando no la entendamos doctrinalmente, que podamos experimentarla vivencialmente. Tú nos has dado la gracia de que aun cuando esto no se puede explicar, se puede vivir. José lo vivió. Daniel lo vivió. A Guillermo Mire le costó vivirlo. También a Elías y a Moisés. Pero tú lo salvaste, porque tú eres salvación. Ayúdanos a percibir cómo es que tú salvas. Te lo suplicamos, te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel 8:14. Este es el versículo, o esta es la verdad para mejor decir, con la cual el cielo formó este pueblo y amó a este pueblo. A mí personalmente me ha costado mucho llegar a comprender algo de lo que hay ahí. Y el misterio de esto es que no hay necesidad de comprenderlo para vivirlo, experimentarlo. Es el misterio de esto. Que lo de Dios se puede vivir
aunque no se puede entender, y menos explicar. Difícil para mí ha sido entender a Guillermo Miller. Difícil. Yo no entiendo cómo fue que él se equivocó. Y yo creo que Miller no se equivocó. El que hizo que él se equivocara fue el mismo Señor. El Señor tenía un propósito eterno con esa equivocación. ¿Cómo es que Guillermo Miller, con ese capítulo 24 de San Mateo tan claro, tan definido y presentado por Jesús, se equivoca con el evento? Pero yo no creo que fue Guillermo Miller el que se equivocó. Fue el Señor el que lo trabajó así con un propósito redentivo. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ese es el mensaje que más odia a Lucifer. Ese es el mensaje que más aborrece Lucifer. Y por eso tú y yo todavía no hemos alcanzado esa purificación gratuita de gracia que el Señor ha mediado por siglos con su misma sangre. Y por eso continuamos en pasión, pero haciendo culto. Por eso continuamos en codicia, pero haciendo culto. Por eso continuamos ofrendando, aunque somos y continuamos siendo egoístas. Y según el desarrollo, continuaremos eso hasta el fin. Y no alcanzaremos la victoria sobre el pecado. Porque ese es el plan del enemigo. Engañarnos con religión y hacernos imposible que la realidad del santuario sea un hecho en nuestras vidas. Con este texto, con este versículo, que pareciera que no tuviera importancia, el Señor desarrolló este movimiento final para complementar y para llevar a cabo la obra que Juan el vidente de Patmos prometió en Apocalipsis 14 y en todo su libro. Algunos de ustedes que no son tan nuevos en esto, conocen la historia, conocen algo de la historia del conflicto de los siglos a partir de
1888. Muchos de ustedes no necesitan saber eso, pero quiero hacer referencia a eso. La mayoría de ustedes no saben. La pugna, la enemistad, la batalla teológica que ha tenido este movimiento a partir de 1888. Y por eso, Daniel 8:14, pues, y nosotros simplemente llegamos a un templo y nos sentamos y cantamos y salimos y no sabemos qué es esto. Satanás sabe qué es esto. El Espíritu Santo sabe qué es esto. Ellos dos sí saben qué es esto y la controversia está sobre lo que sucede en el santuario celestial. Para nosotros eso es. Para nosotros lo más importante es si tengo celular. Déjenme decirles, hay muy pocos adventistas del séptimo día. Y yo no sé si aquí hay alguno. Y yo temo por mí y tiemblo por mí si yo realmente soy adventista del séptimo día. Conforme a este mensaje glorioso que le fue presentado y desarrollado a Elena de White. Pero es tiempo, es la hora solemne de que tú lo seas. Porque solamente los que sean van a pasar la prueba. Porque para ser hay que estar en la experiencia del sellamiento. Y yo no sé si ustedes saben qué es eso. Todo adventista del séptimo día auténtico debe saber qué es eso, vivir qué es eso, velar eso, cuidar eso, celar eso en su experiencia individual y personal. Guillermo Miller, llamado por la hermana White, siervo de Dios, llegó a un punto en que no entendió. Y no solamente no entendió, sino que el cielo vio que iba a estorbar el movimiento. Y el Señor lo llamó al descanso en 1849, para que no se perdiera. Y el Señor lo utilizó a él como instrumento con el propósito de que entendiera cantidad de cosas, hasta matemáticas, pero que se equivocara en un punto con un propósito redentivo. A nosotros hoy el cielo nos ha descubierto todo eso y no nos va a permitir que nos equivoquemos como se equivocó Guillermo Miller. Porque para nosotros todo ese plan está despejado. Y utilizó al más débil de los débiles para despejarnos el camino
para que nadie se gloriara. Yo estoy diciendo estas cosas por mí mismo, porque a mí me costó mucho descubrir qué implica para mí Daniel 8:14. ¿Qué implica para mí Daniel 8:14? Y no lo encontré en ninguna escuela de teología. Ni siquiera en Andrews lo encontré. Misericordia de Dios. De 1973 a 1976, en Andrews, en este proceso teológico, en este proceso del conflicto de los siglos entre el bien y el mal, en esa fecha, la nueva teología estaba en su furor, en el mismo Andrews. Hablar del santuario, hablar de la justicia de Jesús que es capaz de vencer el pecado, eso era herejía. Es un milagro, yo creo que es un milagro. Yo creo que es un milagro. Experimentar lo que dice aquí Daniel 8:14. Y el santuario será purificado. Cambien la palabra. Y espero no hacerle violencia al texto bíblico. Que tu vida sea purificada. Que tu corazón sea purificado. Que tu mente sea purificada. Que tus riñones sean purificados. Que tus pensamientos sean purificados. Que todo lo mío sea exento de orgullo, suficiencia propia, egoísmo, vanidad. Partiendo del principio que no sabemos qué es pecado. No sabemos qué es pecar. Y si no sabemos qué es pecado, purificado, no tiene sentido. ¿Purificarme de qué? Si no sé qué es pecado. Y ustedes saben que en el mundo religioso de hoy, la palabra pecado es una palabra vulgar. La han cambiado por error, por equivocación. Porque la palabra pecado hoy, en términos religiosos, es una palabra horrible que deberían desaparecer. Gracias que de este libro no va a desaparecer. Hasta cuando todas las cosas no sean consumadas. Pero el Señor se ha propuesto que haya un remanente donde haya purificación, donde se efectúe la purificación. La otra vez comenzamos aquí a leer esta definición. Voy a leerles aquí la definición
que el Espíritu de profecía, el conflicto de los siglos da de pecado. El capítulo 30 del conflicto de los siglos, al final de la página 546, la hermana White dice: el pecado es un intruso. Yo no sé cuántos de ustedes aquí pueden dar testimonio de que el pecado, los pecados que ustedes han cometido han sido intrusos. A ver si coloco una comparación aquí y me atrevo a hablar de los casados. ¿Ok? Me atrevo a hablar de los casados. No sé a quién tomar como ejemplo aquí. Si a Dianita o a Damaris, que están aquí más al frente. A Kelly no, porque está muy joven. A ver, hermanos casados aquí. ¿Recuerdan la primera frustración de su matrimonio? ¿Recuerdan la primera frustración de su matrimonio? Esa primera frustración del matrimonio se originó por un intruso. Un intruso. Y si yo supiera que el pecado es un intruso, tendría perdón para ese intruso anticipado. El Espíritu de profecía dice: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. No hay razón que pueda explicar su presencia. Agrega: es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Las Escrituras, Pablo, como la hermana White, hablan del misterio del pecado. Interesante, interesante. Todos nosotros somos pecadores, eso es lo que hacemos continuamente y no sabemos que es pecado. Y más bien lo excusamos y lo defendemos. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Ahora escuchen, y me gustaría que hasta los hermanos que manejan las cámaras y manejan esta cosa ahí atrás estuvieran pendientes de esto. Me gustaría.
Escuchen la definición que hay aquí. El pecado es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Voy a repetirlo. ¿Cuánto me gustaría que lo aprendiéramos de memoria? El pecado es la manifestación externa. Interesante esa palabra externa. El pecado es la manifestación externa de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Yo no sé si ustedes entienden la palabra gobierno, pero este gobierno divino tiene como fundamento solamente el amor. Y cualquiera que sea egoísta está fuera del gobierno divino. Y está en el otro gobierno. El gobierno del mal. Ahora escuchen. ¿Qué es el pecado? Es la manifestación exterior de un principio en pugna. ¿Qué es eso de pugna? ¿Qué es eso de pugna? ¿Qué es eso de pugna? Y aquí quiero que cada uno de ustedes sea laboratorio. ¿Qué es eso de pugna? A ver, hablando de los jóvenes, cuando el primo les dice a ustedes que hay que hacer algo y ustedes se resisten, ahí está la pugna, ahí está la pugna, ahí está la pugna. Cuando alguien les dice a ustedes que se siente, que tome asiento, que venga aquí adelante, y usted se resiste, ahí está la pugna, ahí está la pugna. Es el poder exterior que está en pugna contra el gran principio de la ley de amor de Dios. Y no hay ninguno aquí que no haya experimentado eso. La palabra pugna la define la Real Academia como batalla, pelea, contención. ¿Ok? Oposición, rivalidad entre personas, naciones, bandos. Pugnar, batallar, contender, pelear. Procurar con eficacia algo, porfiar con tesón. Pregunto, ¿por qué batalló la esposa de Potifar? ¿Por qué batalló la esposa de Potifar? ¿Y por qué batalló José? ¿Cuál fue la pugna de la esposa de Potifar? ¿Y cuál fue la pugna en el corazón de José?
Y no creo que no haya alguna persona aquí que no haya experimentado esa pugna, esa batalla entre el bien, entre lo puro y el mal. Y el santuario fue hecho, está realizado para que esa pugna termine en tu vida y termine en mi vida. Esa pugna termine. Y tenemos la experiencia de José. Y José no estaba viviendo en una comunidad como esta, con buenos estímulos a la victoria. José estaba viviendo en un lugar completamente agnóstico, completamente profano. Y nadie lo veía. Pero José, ese muchacho, vivía bajo el gobierno de Dios. Vivía bajo el gobierno de Dios. Y la pugna de él era contraria. La pugna de él era simplemente por hacer el bien, por hacer el bien, por hacer lo puro, por hacer lo recto. Mientras que la pugna en la esposa de Potifar era por hacer el mal, por hacer el mal. Y el santuario está dado, todo el santuario está dado para que esa pugna termine en tu corazón, en tu mente y en tu ser. Y nadie tendrá excusa en el día del juicio, nadie tendrá excusa para excusar su pecado. Nadie tendrá excusa. Según Pablo, y ustedes lo han leído muy bien, según Pablo, en Romanos 7, hermanos, Pablo expresa muy bien esa pugna. Pregunto, ¿alcanzó Pablo la victoria sobre esa pugna? ¿Alcanzó Pablo la victoria sobre esa pugna? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alcanzaría Pablo la victoria sobre esa pugna? Y él asumió el trabajo que le da el Espíritu Santo a cualquier pecador. Él asumió el trabajo que el Espíritu Santo le da a cada pecador. El Espíritu Santo te da un trabajo a ti y me da un trabajo a mí de cada día, cada momento, morir. Y el apóstol Pablo fue un experimento de esa muerte. Cada día muero. Y llegó al final y puedo decir, me está reservada la corona de gloria. Está cerca mi partida, estoy cerca de todo esto, pero me está reservada la corona no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su glorioso advenimiento. ¿Venció Pablo? ¿Venció Pablo? Y si venció Pablo,
tú y yo también podemos vencer. Si venció José, tú y yo también podemos vencer. Si venció Daniel, tú también y yo podemos vencer. Porque lo mismo que se ofició por Daniel, lo mismo que se ofició por José, lo mismo que se ofició por Pablo, es lo mismo que el cielo oficia por ti. Y nosotros, hermanos, estamos muy cerca. Estamos muy cerca. A nuestros amigos que escuchan por las redes, me gustaría hasta presentarles a Josué. Ok. Hermanos, el mensaje del santuario, es el mensaje que más odia a Satanás. Satanás sabe qué está sucediendo ahora en el lugar santísimo. Él sabe. Para Lucifer, el lugar santísimo no es una quimera, no es una idea, no es una doctrina, no es un concepto. Para Lucifer, para Satanás, el lugar santísimo es el lugar donde se está terminando el problema del pecado de esta tierra y de este universo. Y él sabe que está próximo a terminarlo. Yo recuerdo dos cosas interesantes en la historia del siglo pasado. Una en el Vaticano y la otra en el seno del pueblo adventista. Y la del seno adventista estaba vinculada con el mensaje del santuario. Ese mensaje, a grandes rasgos, hermanos, le costó al pastor Robert Pearson muchos problemas. Y finalmente ni lo dejaron terminar su último periodo. Uy, hermanos. Hermanos, si yo pudiera entender, si yo pudiera comprender por misericordia del Espíritu Santo, que si yo persisto en mi egoísmo, si yo persisto en mi vanidad, si yo persisto en mi gloria humana, si yo persisto en mi justicia propia, si yo persisto en mi suficiencia propia, estoy en el camino de la omega y no estoy en el camino de la redención. Y estoy engañado completamente con este mensaje glorioso que nosotros llamamos adventismo del séptimo día. Hermanos, el trabajo del santuario del Antiguo Testamento, todo ese complejo de liturgia, todo ese complejo de simbolismos, todo ese complejo de ceremonias, todo ese complejo con esos colores y con esos artefactos, todo ese complejo de los tres departamentos, atrio, lugar santo y lugar santísimo, tenían un solo propósito: terminar con el pecado.
Y había que terminar con el pecado cada día, cada mañana y cada tarde, y al final del año, cada año. Satanás sabe para qué es el santuario. Satanás sabe para qué nos congregamos aquí. Pero Satanás ha logrado que la gente se congregue y salgan igual o peor, sin conciencia de victoria y sin conciencia de nuestra condición caída. Y por eso es que Isaías dice: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas. ¿Por qué tinieblas? Nadie percibe que es pecado. Y a todo el pecado hoy se le llama virtud. Y conseguir que alguien se arrepienta, porque arrepentimiento implica aborrecer el pecado. Y aborrecimiento implica no solamente aborrecer el pecado, sino aborrecer mi propia vida. ¿Y quién está dispuesto a aborrecer su propia vida? Ah, mi Josué. A ver, leamos un versículo de esos. Aquí en Lucas 14. Lucas 14. Para leer un versículo de esos. Si alguno viene a mí, Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y padre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Isaías llegó a la convicción por el Espíritu Santo, y él llegó a la convicción: inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy. Pablo llegó a la convicción en Romanos 7 y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Cuando él vio la pugna que había en sus miembros, la pugna de sus miembros, la batalla en sus miembros, por satisfacer el yo o por mirar al Cordero. El conflicto de tu pecado, el conflicto de nuestro pecado, apreciados hermanos. El cielo quiere terminarlo. El Señor lo quiere terminar. ¿Cómo? Él sabe cómo. Interesante. Interesante, hermanos. El Señor sabe cómo terminar eso en tu vida. Y gracias al Señor que el cómo no es mío. El cómo es de Él. ¿Qué es lo que es mío? Lo que es mío es el qué. Lo que es mío es el qué. ¿Cuál es el qué? Mi pecado, mi egoísmo. De Él es el cómo. Y lo que me dice a mí Él es: si vienes a mí, yo hago el cómo. Si vienes a mí, yo hago el cómo. Lo que tú tienes que hacer es entregarme tu qué, entregarme tu pecado, entregarme tu yo.
Consentir. Consentir. Lo nuestro es consentir. Si tú quieres venir a mí, si tú quieres venir a mí, eso es lo tuyo, eso es lo mío. Lo del Señor es hacer el resto. Y sabe cómo hacerlo. Y no ha fallado con aquellos que le han permitido entregar su egoísmo y entregar su yo. Hemos hablado aquí de 3 exponentes. ¿Ok? José, Daniel y Pablo. Vencieron. Y yo creo que estamos seguros. ¿Ok? José murió. Daniel murió. Y Pablo murió. Y estamos seguros que los veremos en la primera resurrección. ¿Ok? Interesante. Moisés murió y fue resucitado. Cometió una falla, cometió un pecado al final de su vida. Elías fue arrebatado y cometió una falla y fue arrebatado sin ver la muerte. Hermanos, Elías, yo no sé cuál de los dos conoció más al Señor, si Moisés o Elías. Yo no sé cuál de los dos conoció más al Señor. Pero hermanos, para vencer el pecado, tú debes de saber quién es Dios. Y el Señor se revela. El Señor se revela. Y se revela a cualquiera. Para conocer el pecado, tú debes de saber quién es Dios. Y aquí nos metemos en un problema y ya se acabó el tiempo. Porque saber en hebreo no es información. Saber en hebreo es conocer. ¿Ok? Conocer a una persona. ¿Cuánto conocía Moisés? ¿Cuánto conocía Moisés al Señor? Que la Biblia dice que hasta cara a cara dialogaban. Y Elías, ¿cuánto conocía al Señor? Y el uno fue resucitado y el otro fue trasladado. Y al final de sus vidas cometieron ambos un error terrible. Y yo no sé qué le pasó a Elías, no lo puedo explicar. Después del Monte Calvario, después de semejante experiencia del Monte Calvario, una mujer por allá lejos dijo que lo iba a matar. Después de que cayeron truenos, rayos, esa luz del cielo, se lamió el agua, se comió las piedras, destruyó ese altar y reveló quién era Dios. Y después de esa experiencia,
Este hombre dice, quiero la muerte y se deprimió. Pero el misterio de Dios le mandó un carro de fuego que lo arrebató al cielo sin ver la muerte. Pregunto, ¿todos podemos ser arrebatados en gloria cuando Él venga por segunda vez? Porque si lo logró Elías y lo logró Moisés, tú y yo también lo podemos lograr por la gracia de Dios y vencer el pecado. Somos llamados a vencer el pecado. Esa batalla, esa pugna, esa fuerza interior que me lleva al pecado, que llevó a la mujer de Potifar al pecado, esa pugna se puede vencer contemplando al Señor y viendo al Señor. José veía al Señor, Elías veía al Señor, Moisés veía al Señor, Pablo veía al Señor y el Señor les dio la victoria. Y tú y yo también podemos ver al Señor. Hermanos, el cielo está próximo a terminar este conflicto del pecado en el santuario celestial y quiere darte a ti la victoria. No importa la edad, te la quiere dar. Si tú lo permites, Él lo va a hacer, porque Él no va a utilizar la fuerza para obligar a nadie. Él te dice hoy a ti, si quieres venir a mí. Vamos a orar. Nos arrodillamos. Amado Padre, tú te has propuesto, Señor, darnos la victoria sobre el pecado. Tú has desarrollado un plan desde que el pecado se inició, Señor, para nosotros volver a ser nuevas criaturas y darnos un nuevo corazón. Señor, tú has hecho todo en tu justicia, tú has hecho todo en tu gracia, tú nos diste a tu Hijo como sustituto, como garantía, y en Él tenemos la victoria para nosotros. Señor, danos la fe para acogernos a tu palabra, danos la fe para acogernos en los méritos de Jesús, danos la fe, Señor, para permitir que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado y nos habilite para la eternidad. Lo suplicamos, lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por acompañarnos en este servicio especial de este día sábado. Estamos muy agradecidos al Señor porque nos ha dado la vida, la salud, para poder estar con ustedes durante todo este tiempo de cuarentena. Ha sido un privilegio para nosotros compartir con ustedes. Para esta próxima semana tenemos algunos cambios. Algunos gobiernos han levantado un poco las restricciones, ya hay algunos de ustedes que van a salir a trabajar, así que hemos decidido mover nuestro horario para que ustedes puedan estar en sintonía con nosotros. A partir de mañana comenzaremos nuestra transmisión a las 6:30 AM, hora de Colombia.
A esa hora los esperamos. Por favor, hagan este anuncio extensivo a sus familiares, a sus amigos. No queremos que aquellos que ya tienen que salir a trabajar, porque así lo ha permitido ya las autoridades, se pierdan nuestras transmisiones. Así que a partir de mañana, a las 6:30 a.m. hora de Colombia. Mañana estaremos con la doctora Giovanna Bentivegna y nos va a estar compartiendo un tema de salud titulado Las comorbilidades y cómo ayudarnos. Así que los esperamos mañana con este tema tan interesante acerca de las enfermedades que están afectando a las personas que están sufriendo del COVID-19. El Señor les guarde. Una feliz tarde y los esperamos mañana. Bendiciones.